La última parte con la cual me toca cerrar ese curso, esta parte de la sesión, ¿no? Sesión número 3 del curso de enseñanza por competencias, es la elaboración de formularios para ECOE. ¿Qué es el ECOE? Es el examen clínico objetivo estructurado, el cual lo desarrollamos en la universidad con nuestros alumnos de medicina, nuestros internos de medicina, la cual nos va a permitir poder evaluar, ¿no? El desempeño, las competencias de nuestros alumnos. Evaluación de formularios para la evaluación del examen clínico objetivo estructurado. Vamos a conversar un poquito. Primero vamos a dar una pequeña introducción de lo que es en sí las competencias en medicina, un poco de resumen, hablar de competencia general, competencia en medicina, hablar un poco del ECOE, y para llegar por último a la resolución del problema, ¿no? La enseñanza de medicina se basa en transmisión de saberes estructurados que se pueden englobar en el área del conocimiento, en la esfera de habilidades específicas bien definidas y en determinadas actitudes que van a permitir al futuro médico de su profesión. Pues acá tenemos algunos puntos, ¿no? Conocimiento, habilidades, actitudes, ¿no? Que hemos ido conversando, que es bastante importante en la competencia de un alumno de medicina. Esta transmisión está relacionada con niveles de aprendizaje. Así no solo es necesario que el alumno conozca determinados aspectos de la ciencia médica, sino que también es preciso que sepa realizar determinadas habilidades mentales, motoras, ¿no? Lo que le habilitará para demostrar competencia en su ejercicio profesional. En sí, ¿qué son las competencias? Las competencias constituyen un instrumento fundamental en el proceso de aprendizaje, ¿no? Es un modelo actual de enseñanza de la medicina. El objetivo fundamental es la formación de un profesional con unas competencias básicas generales, que posteriormente van a completar en el periodo de formación especializada, ¿no? Nuestros alumnos de la escuela de medicina, nuestros internos, deben de salir a ejercer con competencias importantes y con competencias básicas que deben de saber un médico general. Posteriormente, ellos harán alguna especialidad asociada o afín a una especialidad médica que les va a permitir desarrollar algunas otras habilidades, ¿no? O algunas otras destrezas, algunos otros conocimientos, pero los conocimientos, las competencias básicas tienen que ser lo que debemos de lograr con nuestros alumnos, ¿no? Priorizarla reconociendo aquellas que se consideran imprescindibles, no solamente el conocimiento, no solamente las habilidades, no, también tratando o haciendo de que nuestros alumnos tengan algunos otros aspectos que son fundamentales en el médico, ¿no? En el médico, que es la parte de la aptitud. Las competencias son combinaciones dinámicas de conocimientos, habilidades, actitudes y representan aquello que los que cursan un programa han de ser capaces de hacer al final del mismo, ¿no? Las competencias generalmente pueden ser específicas o genéricas o transversales, ¿no? Las competencias específicas son las propias del ámbito o titulación y están orientadas a la consecución de un perfil específico del graduado o graduada, en nuestro caso, el médico. Las competencias genéricas o transversales son las que son comunes a la mayoría de titulaciones, aunque con una incidencia diferente y conceptualizadas en cada una de las titulaciones en cuestión, ¿no? El médico en sí tiene que desarrollar bastantes competencias genéricas o transversales, ya que probablemente la comunicación es totalmente diferente entre un profesional no de la salud o un profesional de la salud. Entonces, estas competencias genéricas o transversales son importantes desarrollarlas en nuestros alumnos. ¿Qué es competencia clínica? La competencia clínica es un grado con el cual el médico utiliza los conocimientos, aptitudes y buen juicio asociados a la profesión médica, así como los del entorno, colegas, otros profesionales,
con la documentación de recursos externos para poder desempeñar de manera eficaz en todas las situaciones clínicas que corresponden al campo de su práctica profesional. Ello implica la integración del saber, saber hacer y saber ser, ¿no? Que son partes bastante importantes en la pirámide de Bloom. Las cualidades de un instrumento de los instrumentos de evaluación que vamos a necesitar nosotros, voy entrando un poco a los instrumentos de evaluación, de lo que son lo que es la parte de los instrumentos de evaluación en el examen clínico objetivo estructurado. Tenemos la validez o coherencia, el cual es el grado en el cual un instrumento mide lo que quiere medir, ¿no? La fiabilidad o precisión es el grado en que un instrumento mide de forma consistente lo que se pretende medir. La equivalencia, el mismo instrumento o evaluación conduce a resultados equivalentes cuando se administra en instituciones diferentes o periodos sometidos a evaluación. Factibilidad, calcular el coste de la evaluación en términos de recursos humanos y materiales y de tiempo. Impacto educativo. La evaluación debe motivar al estudiante y estimularlo a que se prepare de tal forma que tenga un beneficio educativo para él. La transparencia es un sistema de evaluación que tiene relación con el conocimiento por parte de todas las partes implicadas de conocimiento de las reglas del juego, ¿no? Efecto catalítico, la evaluación provee resultados y feedback de tal manera que estimulan la educación y el aprendizaje. La aceptación es el grado en que los candidatos aceptan la evaluación porque la consideran adecuada. Pues todas estas cualidades tienen que tener los instrumentos por los cuales vamos a realizar nosotros la evaluación. En cuanto a las etapas de curva de aprendizaje, es muy importante saber esto, porque es diferente evaluar a un estudiante, a un interno, a un residente, a un especialista, ¿no? La competencia clínica se adapta según el nivel de progreso que ha logrado el individuo en relación a las aptitudes médicas, ¿no? Esto puede ser, tiene conocimiento, puede actuar bajo supervisión permanente, puede actuar bajo supervisión moderada, puede actuar de manera independiente, puede actuar como supervisor o tutor. De acuerdo a esto, vamos a tener las diferentes etapas de aprendizaje de nuestros alumnos, ¿no? Conceptualmente, ¿en qué consiste el ECOE? Ya les había mencionado anteriormente sobre lo que es la pirámide de Miller, ¿no? La pirámide de Miller tiene 4 partes, el cual podemos nosotros evaluar lo que nosotros queremos que el alumno sepa, por ejemplo, ¿no? En la primera parte se evalúa solo el conocimiento, en el cual uno debe o saber, o es el saber, ¿no? Es el saber. En cuanto, cuando hay competencia, saber cómo lo hace. En cuanto a la tercera parte, la actuación, demuestra cómo lo hace, y la última práctica, que es el hacer diario ya del mismo, ¿no? ¿El ECOE qué mide? El ECOE es un instrumento evaluador de los 3 niveles superiores de la pirámide de Miller. Es decir, el saber cómo y el demostrar cómo, ¿no? La pirámide de Miller considera que hay 4 niveles, que hemos visto, de formación por orden de complejidad, ¿no? En la base de los conocimientos que un profesional necesita saber para desarrollar sus tareas profesionales con eficacia, y le evoluciona hasta el nivel superior, donde se ha desarrollado la capacidad para saber cómo utilizar estos conocimientos para analizar e interpretar los datos obtenidos, ¿no? Entonces, el ECOE en sí, ¿qué es lo que va a hacer? Es un sistema de evaluación en el cual los estudiantes van a demostrar que saben, que tienen un aspecto cognitivo, el ser, que es la parte actitudinal, y el saber hacer, que son las destrezas. Entonces, todo esto es lo que va a evaluar el ECOE. El ECOE debe buscar evaluar habilidades clínicas, conocimientos y comprensión, atributos interpersonales, solución de problemas en piso clínico, habilidades técnicas, ¿no? De acuerdo a la estación que nosotros desarrollemos, es que vamos a tener. El ECOE se desarrolla, el alumno va, o el interno de medicina va rotando de estación en estación, donde cada estación va a tener un tipo de complejidad o una evaluación. Puede haber algunas que tengan netamente habilidades técnicas, otras donde tengan habilidades clínicas, otros atributos. La idea es que la estación pueda sumar la mayor cantidad
de atributos de evaluación, ya que nos va a permitir tener un mayor juicio de las competencias de esa persona o alumno, estudiante o interno que estamos evaluando. En cuanto a la organización del ECOE, hay bastantes elementos fundamentales que se necesitan para lo que es la realización del ECOE, ¿no? Primero, tiene que haber un comité de prueba que será el responsable del ECOE, las tablas de especificaciones, es bastante importante para poder nosotros desarrollar nuestros instrumentos de evaluación, los casos que integran las estaciones y sus respectivas listas de evaluación, los apoyos logísticos para su instrumentación, ¿no? Es decir, todo esto es la parte que nosotros necesitamos para poder desarrollar. En cuanto al diseño del ECOE, ¿qué es importante que nosotros podamos tener? Primero, como hemos conversado bastante en el curso de estas charlas, en la cuestión de rúbricas y competencia, antes de realizar cualquier instrumento de evaluación, es tener los objetivos de evaluar. Si no tenemos objetivos para evaluar, probablemente no vamos a poder desarrollar un buen instrumento de evaluación. Cada equipo de profesores propone las estaciones, un grupo de expertos, de profesionales, conjuntamente deciden hacer qué tipo de estación es la que se va a desarrollar en este paciente, determinando diferentes factores, por ejemplo, ver incidencias, ver qué enfermedades son más frecuentes por países, por regiones, ¿no? Por ciudades, puede ser un aspecto importante. Otro aspecto importante es qué piden las instituciones formativas de esos médicos, en este caso, por ejemplo, en el Perú, las FEFAM, ¿no? Cuál tiene las competencias básicas de formación que debe tener un médico cirujano o un interno de formación. Igualmente, ¿qué es lo que realmente o es importante que el interno o el médico, el futuro médico sepa, ¿no? En cuestión del aprendizaje, de su formación o competencias de su formación como médico, ¿no? Se determinan recursos materiales y humanos, se define necesidad de espacio físico, se seleccionan actores con formación universitaria, pueden ser algunos universitarios, se crea un libreto para entregar a los actores. En estos casos siempre tiene que haber una parte de un paciente estandarizado generalmente, y un libreto que tenga este paciente estandarizado, ¿no? Para que de alguna forma esto pueda ser lo más adecuado, lo más parecido a lo real, y poder utilizar la simulación, como vimos en la parte anterior, como una competencia de aprendizaje de formativo, ¿no? Se ensaya con los actores, ¿no? A los cuales se les entrega un diálogo, pueden emplearse modelos, ¿no? Y se diseña junto con los profesores las pautas de evaluación, del profesor evaluador de las habilidades de comunicación o de técnicas del profesor o al paciente simulado, ¿no? En cuanto a las tablas de especificaciones, ¿no? Que es lo que nosotros hemos desarrollado acá en nuestra universidad, lo primero que hay que ver depende de lo que nosotros queramos evaluar, ¿no? Nosotros tenemos 5 ámbitos en los cuales hemos realizado nuestras estaciones. Uno que es pediatría, ¿no? La área de pediatría, el área de ginecología, el área de medicina, la área de urgencias y el área de cirugía. Cada especialidad con sus respectivos docentes o expertos en el tema han desarrollado las estaciones y las han podido aplicar, desarrollando todo el proceso, ¿no? Los instrumentos de evaluación, los diálogos de los pacientes simulados, las estaciones, los cuales nos han permitido tener ya algo de experiencia en esta realización de este examen, que es muy importante para la formación de los futuros médicos de Perú. En este caso, por ejemplo, tenemos algunos aspectos, ¿no? Por ejemplo, lo importante primero es el caso, el lugar, el instrumento evaluativo y qué es lo que nosotros queremos evaluar, ¿no? La anamnesis, la comunicación, habilidades técnicas, manejo, atención familiar. Por ejemplo, en un dolor abdominal, ¿no? Que es un caso que lo tenemos nosotros, que lo realizamos en nuestros ECOES, un dolor abdominal, ahí hay cirugía, un dolor abdominal por un problema, un abdomen agudo, ¿no? En el cual lo trabajamos en la consulta médica con un paciente estandarizado, en el cual es importante a veces hacer la anamnesis, el examen físico, la comunicación médico-paciente, igual en hipertensión, con algún tipo de respuestas cortas con los pacientes, en el embarazo, por ejemplo, acá ponemos el ejemplo del teléfono, una comunicación, ¿no? En la cual se realiza telefónicamente en una paciente embarazada, dando algunos signos, preguntando sobre algunos signos de alarma o alguna interrecurrencia en su embarazo, ¿no? Un caso de
familiar, ¿no? En domicilio, también con un paciente estandarizado, y un proceso netamente procedimental de una sutura, ¿no? Que es importante que nuestros alumnos también tengan aspectos procedimentales, ¿no? Y habilidades técnicas, ¿no? O destrezas en este caso. ¿Qué hay que priorizar en cuanto a cuando tengamos o para realizar una matriz de una evaluación o una sesión de competencias y poder realizar las rúbricas de evaluación? Tenemos que tener el problema clínico primero y la priorización de actitudes y competencias, ¿no? ¿Qué queremos evaluar? Que nuestro alumno haga un buen interrogatorio, haga una adecuada exploración física, haga una adecuada interpretación de sus estudios, haga un adecuado diagnóstico o haga un manejo integral. Esto es lo que es básico en lo que nosotros queramos evaluar. Y esto va a estar plasmado al inicio en nuestros objetivos. De acuerdo a eso, nosotros vamos a poder determinar qué es lo que queremos evaluar. Comentaba las 5 áreas importantes en la medicina, ¿no? Sería bueno añadir acá también la parte de salud pública. Hay idea de poder realizarla, ojalá en el corto tiempo podamos hacer algunas estaciones, ¿no? Preventivas, algunas estaciones de medicina preventiva, algunas estaciones de vacunación, que son muy importantes, de atenciones primarias, ¿no? Las cuales nos van a permitir a nosotros poder un poco mejor desarrollar esta parte que a veces no está tan bien desarrollada en nuestro país. Y estas son las tablas de clasificación, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos una estación desarrollada, ¿no? Hipertensión arterial esencial, donde tenemos una lista de códigos. Como dijimos al inicio, ¿no? Hay diferentes estaciones, hay 2 tipos de estaciones que se realizan en los ECOES, las estaciones dinámicas, las estaciones estáticas. En este caso es una estación dinámica, donde se va a hacer una evaluación exhaustiva, ¿no? Como comenzamos, siempre es importante colocar el nombre de la estación. En este caso se llama hipertensión arterial esencial. Ese es el término en el cual o lo que se va a hacer en esta estación. Es la evaluación de un paciente con una hipertensión arterial esencial. El nombre del estudiante, la fecha, el nombre de firma de la persona que va a evaluar, y como vemos, hay otros aspectos importantes. En este caso, por ejemplo, la conducta docente principal que evaluamos en nuestro alumno, uno es el interrogatorio, la exploración física, que es la técnica de toma de presión arterial, y el diagnóstico. Si es netamente algo que quisiéramos hacer netamente formativo, haciendo un sí o un no, nos podría poder ayudar a evaluar a este alumno o a este interno. En cuanto si nosotros queremos hacer algo más sumativo, lo importante es ponerle un puntaje, ¿no? Este puntaje lo vamos a determinar con los expertos para ver a qué le damos mayor prioridad o qué es lo que a nuestra opinión es más importante que un alumno o un interno de medicina sepa sobre el tema a tocar, ¿no? En este caso, por ejemplo, la hipertensión arterial se le dio un poco más, ¿no? O se le dio más puntaje a lo que es el diagnóstico y algunos aspectos importantes, ¿no? Por ejemplo, en esta hoja vemos que hay la parte procedimental, ¿no? En cuestión de la toma de la presión arterial, hay la parte de conocimiento, sobre el conocimiento teórico, práctico de lo que es una hipertensión arterial, y hay la parte actitudinal, ¿no? Vemos ahí que hay la parte donde saluda y se identifica el alumno, ¿no? Pide permiso para tomar la presión arterial, ¿no? Comunica y explica el diagnóstico de un lenguaje sencillo, informa que es una enfermedad crónica, ¿no? No curable, y brinda soporte emocional. Y esto le damos bastante importancia, como ustedes ven, se le ha dado bastante importancia a la parte de comunicación, a la parte final en ese instrumento de calificación, ¿no? Este es un guión del paciente estandarizado que también hay que trabajarlo, ¿no? Es netamente parte del ECOE, ¿no? En alguna forma se podría repasar en algunos otros temas de exposición. Y de acuerdo a la estación que queramos, por ejemplo, le damos la prioridad. Si el problema clínico era hipertensión arterial, como vimos en la lista de cotejo, le damos más ponderación al diagnóstico, ¿no? Va a tener mayor implicancia en la evaluación, no dejando de ser importante el interrogatorio de la exploración, ¿no? Eso va a depender de la estación que nosotros queramos evaluar. Agradecer
a los docentes por su tiempo. Espero que hayamos podido desarrollar algunos conocimientos, ¿no? Con la experiencia que ya tenemos en el manejo de competencias en aulas de simulación, en realización de rúbricas, de lista de cotejo, ¿no? Y espero que les sirva para que cada uno de ustedes pueda desarrollar esas actividades en cada curso, práctica, que ustedes desarrollan dentro de la universidad, ya sea en la escuela o en la facultad de ciencias, en la escuela de medicina o en la facultad de ciencias de salud. No olvidarse, ¿no? Poder realizar la tarea de esta parte de las sesiones que hemos desarrollado teóricas, ¿no? En las cuales sería importante que ustedes puedan realizar una rúbrica o una lista de cotejo en el área donde ustedes, del curso, la práctica donde ustedes laboran, ¿no? Sería muy importante poder desarrollar, nos sirve de ejercicio mental, y aparte nos serviría para poder nosotros ver, ¿no? Y afianzar el conocimiento que se ha podido tener en este curso. Muchas gracias.